Y el Señor nos dice que cuando Él muera, sus leyes, sus comportamientos, la forma de nosotros proceder va a estar escrita en nosotros y en nuestra mente. Y va a haber una transformación en nuestra vida cuando reconocemos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, que no necesitamos las leyes porque vamos a caminar por el Espíritu Santo. Buscamos el perdón eterno. ¿Y dónde está ese perdón? A veces una persona nos perdona, pero por dentro nos sentimos vacíos y necesitamos como que un perdón profundo. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy y muchas otras cosas como cómo obtener perdón eterno. ¿Por qué ya no hay sacrificio para obtener el perdón? ¿Qué significa acercarse a Dios? ¿Qué significa acercarse a Dios? Vamos a ver cómo encontramos ese perdón, cómo encontramos esa paz, ¿verdad? En un mundo que nos señala por nuestro pasado, que dice que hay que hacer y que hacer para conseguir la vida eterna. ¿Sabes qué? Tú no tienes que hacer nada, todo ya está hecho. Tienes que perseverar, pero vamos allá. Este es tu amigo Rafi y juntos hacemos la diferencia. Es tiempo de leer la palabra de Dios, familia. Estamos en Hebreos 10. Y recuerda que es lo que alimenta el alma. Porque la ley de Moisés era solamente una sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca pudo hacer perfecto a quienes cada año se acercaban a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. Pues, ¿por qué los mismos sacrificios? Hablamos en Hebreos 9, si no lo has visto lo pondré por aquí o en el link del playlist. Pero había un sacrificio en el pasado que se hacía con animales una y otra vez, todos los años, para recibir perdón. Y no era satisfactorio, no llenaba ese perdón verdadero para la vida eterna. Dice, pues sí, la ley realmente pudiera purificar del pecado, ya no se sentirían culpables. ¿Eso es lo que has sentido? ¿Culpabilidad? O eso es lo que ya no hemos sentido a veces, ¿verdad? Y dejarían de ofrecer sacrificio. Pero estos sacrificios sirven más bien para hacerles recordar de sus pecados cada año. Porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar pecado. O sea, lo hacían, pero no podía quitar pecado. ¿Por qué? Vamos a ver. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, no quieren sacrificio ni ofrenda, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni la ofrenda para quitar el pecado. Entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer la voluntad de Dios. En primer lugar, que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrenda de animales, ni holocausto para quitar el pecado. A pesar de que son cosas de la ley que son cosas que la ley manda a ofrecer. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quite aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Y esto lo hablamos más o menos en el capítulo 9, pero aquí nos dice específicamente que Jesucristo puso su propio cuerpo. Porque por aquella razón aquí nos dice que Dios no le gustaba el sacrificio antiguo de animales, mas Jesucristo vino a darnos la vida eterna a través de su sacrificio, resucitar. ¿Verdad? Son cosas sencillas, son cosas básicas, pero son cosas que tenemos que tener y recordar, ¿verdad? Por algo se lo está enviando Pablo a Hebreos. Sí, Pablo fue el que escribió Hebreos, ¿verdad? Se lo está enviando. Pero miren, cuerpo sacrificio una sola vez para siempre. Si tú aceptas el perdón de Cristo, si tú aceptas el perdón del Señor y si tú te conectas con Dios, vas a tener esa llenura, ¿verdad? Vas a tener esa llenura que Dios te hace, porque mira lo que dice aquí. Acá arriba dice, ya no se sentirán culpables. La ley realmente pudiera purificar del pecado. Pues si la ley realmente pudiera purificarlos, o sea, limpiarlos del pecado, ya no se sentirían culpables. O sea, cumplir con las leyes, ¿verdad? Cumplir con las leyes, cumplir con ese sacrificio antiguo, no le quitaba a las personas la conciencia de la culpabilidad.
Había que hacerlo, ¿verdad? El pueblo judío tenía a lo mejor su propósito, su significado. Pero para poder quitar esa culpabilidad en la conciencia y poder ser llenos y limpios de verdad, tenía que estar el sacrificio de Cristo, el cual obedeciendo a Dios, lo cumplió en la voluntad de Dios para que tú y yo tengamos el perdón y la vida eterna. ¿Verdad? Seguimos. Todo sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio, familia. Un solo sacrificio para siempre. Y luego se sentó a la derecha de Dios. Allí estaba esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu nos los confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes. Y no me acordaré más de sus pecados y sus maldades. Familia, si nosotros reconocemos a Cristo, lo que hizo a Cristo por nosotros, ese sacrificio que el Señor, ¿verdad?, hizo para que nosotros podamos estar con Dios por siempre. Porque hay dos caminos, como les había dicho. El camino hacia la muerte, que es separado de Dios, y el camino hacia la vida, que es estando con Dios. ¿Verdad? Y el Señor nos dice que cuando Él muera, sus leyes, sus comportamientos, la forma de nosotros proceder va a estar escrita en nosotros y en nuestra mente. Y va a haber una transformación en nuestra vida cuando reconocemos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, que no necesitamos las leyes porque vamos a caminar por el Espíritu Santo. Aún más, una mejor noticia, que todo lo que hicimos en el pasado, Dios se va a olvidar y no se va a recordar de eso. Obviamente como ser humano cometemos errores y eso y lo otro, pero tenemos que perseverar en la sangre de Cristo. Tenemos que perseverar en la gracia, en la misericordia. ¿Por qué hay que perseverar? Porque vivimos en un mundo que contamina nuestra mente, nuestro ser y nuestra alma. Y hay que mantenernos firmes para poder pelear contra esas corrientes. Y es ahí donde nosotros tenemos que amarrarnos, de lo que yo digo, el manto de Cristo. ¿Verdad? Seguir detrás de Él, seguir mirando sus ojos, seguir buscándolo en su palabra para que perseveremos en la salvación que Él nos muestra, ¿verdad? Si cometemos errores, pero tenemos que seguir. Seguir, ¿verdad? En la sangre de Cristo. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrenda por el pecado. No hay nada que nosotros hagamos, no hay nada que nosotros digamos, no hay nada que podamos hacer extra para recibir ese perdón de pecados. Lo único que hay es el sacrificio de Cristo para que nosotros tengamos ese perdón. Eso no quiere decir que vamos a vivir una vida loca, como dicen. Eso quiere decir que te vas a enderezar y vas a seguir a Cristo porque está en tu corazón y en tu mente el comportamiento correcto y tu conciencia te va a dejar saber, no, por ahí no. Camina por aquí. Y así vas a poder caminar con el Señor, ¿verdad? Dice, voy a subirlo. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpien nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. O sea, acerquémonos a Dios. Busquemos de Dios. Permiso. Busquemos de Dios, ¿verdad? Busquemos con un corazón sincero, sin dudar la esperanza de la fe que profesamos. Tenemos fe en Cristo, tenemos fe en Dios, tenemos fe en el Señor. Pero tenemos que buscar con un corazón sincero de Dios. Entregarnos a Él sinceramente, 100%. Porque ya sabemos, ¿verdad? Que Él hizo el sacrificio, que Él nos perdona, que Él no se va a acordar de las maldades. Pero tenemos que venir con un corazón sincero a donde Él, ¿verdad?
Dice, busquen la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos sino anímenos unos a otros. Y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. ¿Verdad? Tenemos que animarnos. Yo creo que esa es la clave. En vez de juzgarnos y señalarnos mucho. Es verdad que a veces hay que llamarnos, ¿verdad?, la atención unos a otros para edificarnos, para corregirnos. Pero que no se nos olvide que tenemos que motivarnos y edificarnos unos a otros una y otra vez. Es esencial, especialmente en un mundo que las malas noticias es lo más fácil que se riega por todo el planeta, ¿verdad? Ahí caemos nosotros con las buenas noticias de Cristo Jesús, animándonos unos a otros. Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece a la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaran contra él, se le condenará a muerte sin compasión. Pues ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merece los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? Los que insultan al Espíritu de Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza y con ella ha sido ellos consagrado. Sabemos que el Señor ha dicho, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también, el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Esta es una advertencia fuerte y dura. Pero recuerda, ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaban con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. Y esta es la filosofía de vida que nosotros debemos de vivir, sabiendo que lo que nosotros hacemos es para la recompensa del cielo y no para la recompensa de este mundo. Que vamos a tener beneficio en este mundo, pero también vamos a tener sufrimiento, vamos a tener una vida común, entre comillas, ¿verdad? Aunque la diferencia es que nosotros tenemos paz, amor, bondad y ciertas cosas y ciertos estándares. Pero aún así, todo lo que hacemos es una recompensa en el cielo, ¿verdad? ¿Y dónde? Dice en otra versión, no sé si es esta versión, pero dice la polilla y la polilla no se va a dañar, ¿verdad? Aquí nos dice permanece para siempre. O sea, que los tesoros que tenemos en el cielo no va a ser como las cosas que nosotros conseguimos aquí, que a la larga se van a dañar y van a desaparecer, ¿verdad? Perdón. Entonces dice, no pierden pues su confianza porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así los que en Él ha prometido. Pues la Escritura dice, pronto, muy pronto, vendré el que tiene que venir. Vendrá el que tiene que venir. No tardará. Mi justo por la fe vivirá. Pero si vuelve atrás, no estaré contento con él. Y nosotros no somos de los que vuelven atrás y van a su condenación, sino que los que alcanzan la salvación porque tienen fe. La fe es bien esencial, pero mira, pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir y no tardará. Mi justo por la fe vivirá. ¿Dónde ponemos la fe? La fe la ponemos en Cristo Jesús, en lo que hizo Dios, en el sacrificio. En estos 2 últimos capítulos nos está dando una enseñanza a la Biblia de que hay un sacrificio para darnos la vida eterna. Esa es la esencia. Y después nos hace una advertencia de que, mira, ya tú tienes ¿verdad? Tú tienes las leyes escritas en tu corazón y en tu mente. Ya reconoces el sumo sacerdote, el único mediador, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener la salvación. Y es una salvación para siempre. Y es un solo sacrificio. Ya no se tiene que hacer más sacrificio. Pero ¿sabes qué? Él va a venir pronto. Mantén tu fe porque por la fe
vas a vivir. ¿Cómo mantenemos la fe? Con la convicción de lo que nosotros creemos, alimentándonos con la palabra de Dios, escuchando, alabando, orando y tratar de luchar a pesar de las circunstancias para mantenernos firmes en la palabra de Dios. Así que familia, ¿qué hablamos en el día de hoy? ¿Cómo obtener el perdón eterno? El perdón eterno, sencillo, y me imagino que algunos lo sabían desde el principio, en Cristo Jesús. Poniendo la fe en Cristo Jesús, que es nuestro mediador, y caminando con Él. ¿Por qué ya no hay otro sacrificio? ¿Por qué ya no hay que hacer sacrificio? ¿Verdad? Y aquí está la connotación de que si obra, no obra, que si la obra salva, que si esto, si lo otro, que si la fe salva. Familia, la fe es lo que salva. Y una vez que tú tienes fe y eres salvado por Dios, entonces tú te comportas, o sea, haciendo obras, te comporta de la forma adecuada para el reino de Dios, para obtener la recompensa del cielo, para hacer las cosas que dan recompensa del cielo, no recompensa a la tierra. ¿Que aquí en la tierra vamos a tener recompensa? Sí, pero contestando la pregunta, ¿verdad? No hay más sacrificio porque ya Cristo pagó el último sacrificio, aquel que limpia la conciencia. ¿Por qué significa acercarse? ¿Qué significa acercarse a Dios? Acercarse a Dios es básicamente poner tu fe en el Señor Jesucristo y tener la conciencia de profesar la fe como está escrita o como nosotros la recibimos. De saber que si conociste a Cristo, te puedes a través de Cristo acercar a Dios. ¿Verdad? Dice, nadie podrá ver el rostro de Dios. ¿Me sigue? Porque si no va a morir. Es lo que yo tengo entendido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A mí me enseñaron una vez, una forma a lo mejor lógica, de que Dios, cuando te mira a ti, Cristo está en el medio. O sea, este es Cristo, ¿verdad? Nosotros estamos allá, donde tú me estás viendo, y Dios está acá, ¿verdad? Y cuando Dios mira a Cristo para poder mirarte a ti. Dios mira la salvación de Cristo, el sacrificio de Cristo para poder mirarte a ti. So, Él te ve como Cristo está limpio, Él te ve limpio. So, tenemos que tener la certeza de que esa limpieza, ese sacrificio, eso que Dios Jesús hizo, ¿verdad? Hizo en la cruz del Calvario y que resucitó, nos limpia y que Dios no se acuerda del pasado. Y cuando entramos en su presencia a través de la oración o alabanza, tenemos que tener esa certeza de que estamos con Él. No es que Él está bien lejos, allá en el cielo. No, que Él está aquí con nosotros. Y eso es lo que significa para mí, ¿verdad? En mi opinión, acercarse a Dios. Tener la certeza de que podemos pegarnos a Él. Tener la certeza de que estamos con Él, de que Él camina con Él, de que si cuando desmayamos en momentos difíciles, Él nos carga, o nos apoya, o nos lleva, o nos guía. Familia, se dijo lo que se tenía que decir y se leyó lo que se tenía que leer. Así que vamos a orar. Gracias, Señor Padre amado, Padre Santo, Señor, por proveernos la fe, Señor, por salvarnos, Padre, por hacer el último sacrificio en Cristo Jesús para limpiar nuestra conciencia y para limpiar nuestra alma, para limpiar nuestro corazón, Señor. Te pido por esta persona que está al alcance de esta oración, Señor, que la bendiga en el día de hoy, que le den la certeza de la fe para que viva para siempre contigo, Señor. Que le des la certeza en la oración y en la alabanza de que tú estás con él o con ella aquí, Señor. Que los purifique, Señor, y que no tengan conciencia de pecado, Señor, sino conciencia limpia, porque creyeron en el sacrificio de la cruz, Padre. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a creer de ahora en adelante, con certeza, con firmeza, en el sacrificio de la cruz de Cristo, en el sacrificio que Dios hizo para que nosotros seamos salvos. Y de esa manera vamos a caminar, no con orgullo, sino con humildad, sabiendo con quién caminamos. Así que familia, vive contento, vive agradecido, vive con Dios, porque con Dios todo, sin Dios nada.